Buenos días a todos. Soy Aina Bernal, soy la desarrolladora de negocio del CIDAI. Como sabéis, el CIDAI es un elemento clave de la estrategia Catalonia AI y nuestra misión es demostrar los beneficios de acelerar la adopción de tecnologías innovadoras de datos e inteligencia artificial. Estamos trabajando en distintas líneas para incrementar esta adopción y una de ellas es esta masterclass. Antes de introducir a nuestro ponente, quería comentaros si trabajas en una pyme o gran empresa y quieres implementar pruebas de concepto con tecnologías de inteligencia artificial o evaluar la viabilidad de estas tecnologías en tu organización, puedes visitar la web de DIAC4CAT y hacernos llegar tus necesidades y nosotros las evaluaremos para poder obtener financiación a través de los cupones del DIAC4CAT. Hoy, gracias a SDG Group, uno de los miembros promotores del CIDAI, nuestro ponente será Jesús Vicente, arquitecto de soluciones de analítica avanzada y responsable del equipo de IA Engineering desde hace más de 3 años. Se encarga de definir marcos de trabajo, metodologías y soluciones tecnológicas para dotar a compañías del sector de la banca, seguros, retail, entre otros, con capacidades de inteligencia artificial. En esta masterclass, nuestro ponente definirá las piezas clave para una observabilidad de los sistemas de inteligencia artificial en un marco de Machine Learning Ops, su funcionalidad y uso en el día a día de las organizaciones. Podéis hacer todas las preguntas que tengáis. Tendremos 10 minutos al final para discutirlas al final de la sesión. Entonces, por favor, Jesús, adelante. Buenos días, ¿qué tal? Muchas gracias, Aina, por la introducción. Bueno, voy a empezar a compartir la presentación que había preparado para esta sesión. Perdonad, ahora. Como ya has introducido tú, pues bueno, la sesión de hoy gira alrededor de lo que llamamos la observabilidad de la inteligencia artificial, concepto que después introduciremos. Para ello será necesario también, pues previamente ir introduciendo algunos conceptos antes, ¿vale? De hecho, bueno, en primer lugar, pues para terminar un poco la presentación por mi parte, ¿no? Añadiendo, ¿no?, a lo que se comentaba, al final de lo que me ocupo yo un poco en mi día a día es justamente este tipo de temas, ¿no? Ya no solo de lo que es la construcción de soluciones de inteligencia artificial desde esa perspectiva de negocio, ¿no?, de buscar dar solución a esos casos de uso a través de este tipo de técnicas algorítmicas y demás, sino también el buscar hacer de estas soluciones corporativas, soluciones gobernadas, soluciones que en definitiva pues las compañías puedan extraer un valor de ello y también puedan hacer que ese valor esté regulado y esté controlado bajo los criterios que tenemos actualmente, pues en términos regulatorios, en términos de data governance y en muchos otros, ¿no?, que han ido derivando y apareciendo a nivel de complejidad en los últimos tiempos con respecto a esta adopción de la inteligencia artificial. La agenda que vamos a tener para la sesión de hoy es la que vemos aquí. Voy a hacer inicialmente una pequeña introducción a la metodología MLOps. No es el foco de la sesión, ni mucho menos, ¿no?, pero sí que creo, pues a lo mejor para la gente que esté viendo la sesión o la vea después en diferido y no tenga a lo mejor esos conceptos en mente, pues creo que es interesante hacer esa introducción. Después comentaré un poco a nivel básico cómo se hace una aproximación a la trazabilidad de las soluciones de Machine Learning, ¿vale? Desde una perspectiva, como veremos, pues más individualizada, más orientada al caso de uso específico, lo cual, pues como primera aproximación puede ser correcta, pero veremos que después puede tener cierto déficit o problemas a la hora de hacer eso extensible a toda una compañía. Y de ahí saltaremos entonces a ver cuáles son las necesidades generales de una plataforma de analítica avanzada, ¿vale? Veremos por qué a nivel corporativo este tipo de implantaciones de plataformas son importantes y qué es lo que hace de ello un reto a la hora de hacer que esa adopción de este tipo de plataformas sea efectiva por parte de todos los stakeholders que giran alrededor de la concepción de soluciones de analítica avanzada. Y de ahí saltaremos a una parte concreta de esta problemática, ¿no?, de esta implantación de plataformas de analítica avanzada, que es la que nos ocupa más en la sesión de hoy, que es esa capa de gobierno en relación con esas soluciones de analítica avanzada y machine learning, ¿vale? Lo veremos primero desde una perspectiva general, ¿no?, de por qué necesitamos ese gobierno y cómo lo podemos abordar desde un punto de vista corporativizado, desde un punto de vista de arquitectura, y luego iremos haciendo foco en cada uno de los 3 elementos que hemos definido importantes o esenciales a la hora de hacer una implementación plena de todo esto. Como veremos, hay un marco bastante teórico alrededor de estos elementos y de estos componentes, por lo cual cuando
ya comentaremos sobre ello al final de la sesión, cuando queramos ir a implementar, a implantar realmente en nuestras compañías este tipo de soluciones, veremos que hay que hacer una labor muy importante de análisis, de entender cuál es nuestra necesidad, de ver cómo podemos cubrirle, sobre todo de tener un roadmap para hacer esa cobertura. Pero bueno, iremos viéndolo, eso sí, a nivel teórico en toda su completitud, ¿vale? Con respecto a lo que supone, lo que nos aporta y cómo se podría afrontar una implementación de este tipo de soluciones, ¿vale? Luego, según cómo vayamos de tiempo, ciertamente haré un poquito más de deep dive o no en cómo podemos desgranar todas las entidades y relaciones entre ellas que encontramos en este tipo de componentes, ¿vale? Sí que es una parte un poco más de detalle. Y finalmente, quería dar también una pequeña pincelada alrededor del estado del arte con respecto a tecnologías de mercado que están abordando estas problemáticas, porque al final, pues como nos podemos imaginar, ¿no? Muchas veces pues no tiene sentido que nos planteemos el construir este tipo de soluciones desde cero si ya contamos con productos o incluso soluciones open source o servicios en cloud que nos están aportando este tipo de capacidades. Entonces, veremos un poco cuál es el estado del arte alrededor de ello. ¿Vale? Comenzamos, como decía, haciendo una breve introducción a lo que es MLOps, porque es algo que al final contextualiza mucho el que nos lleva, ¿no?, a tener que implantar este tipo de soluciones, ¿vale? Lo primero que tenemos que entender es cuáles son las necesidades, ¿no? ¿Por qué llegamos a un punto en el cual necesitamos de este tipo de soluciones, de este tipo de metodologías y de las plataformas o componentes de arquitectura que veremos después, ¿no? El primer punto es qué cambios nos supone el paradigma del machine learning, ¿no?, de la inteligencia artificial a la hora de implantar soluciones, ¿vale? Como concepto muy básico, ¿no?, y que seguro que muchos de los que estáis viendo la sesión ya conocéis. Esta es una forma de ilustrarlo que a mí me gusta bastante, no me la he inventado yo, evidentemente, que es donde se describe la diferencia entre lo que es la programación tradicional, ¿no?, donde básicamente nosotros lo que hacíamos era implementar una serie de lógicas deterministas, ¿vale? A esas lógicas deterministas le dábamos datos y esos datos, junto con esas lógicas, nos producían una salida que en buena medida pues también era evidentemente determinista, ¿no?, dentro del buen funcionamiento del sistema. Ahora con el Machine Learning cambiamos a un nuevo paradigma donde lo que hacemos es no definir esas reglas, no definir cuál tiene que ser el comportamiento del programa, sino darle datos que ejemplifican el tipo de comportamiento que queremos modelar y la salida que esperaríamos para esos comportamientos, ¿no? Y a partir de ahí, las técnicas de Machine Learning, los algoritmos, nos producen un componente que nos describe ese comportamiento que nosotros buscamos, ¿no? Esto es un cambio de paradigma muy importante porque aporta el hacer que podamos adaptar nuestros sistemas y lo que desarrollamos a realidades cambiantes y sobre todo a realidades muchas veces muy complejas cuyo modelado, haciéndolo en función, ¿no?, de analizar y definir una serie de reglas deterministas, podría ser muy extenso, ¿no? Eso sería un primer entendimiento de qué nos aporta y cómo se afronta el desarrollo de las soluciones de Machine Learning. Pero eso nos lleva a una siguiente cuestión, es que todo esto, pues inicialmente, pues tuvo un auge muy en el mundo académico y con el paso de los años, cada vez más, evidentemente, y eso es casi lo que nos trae aquí hoy, se ha venido utilizando a nivel corporativo, ¿no?, y se ha querido exprimir y sacar valor de este tipo de soluciones en todo tipo de compañías y para todo tipo de industrias o casos de uso. Lo que ocurre es que muchas veces tenemos que entender que no todo se tiene que ceñir al propio problema que estamos tratando de solventar en términos algorítmicos, ¿no?, que es como la parte que siempre tiene más visibilidad, sino que es necesario entender que a la hora de poder extraer un valor real de este tipo de aproximaciones, tenemos que dar el salto de lo que se llaman los modelos de Machine Learning, ¿no?, que sería básicamente lo que obtenemos a través de estos enfoques muy simplificados, ¿no?, ese tipo de activables que nos modelan esa realidad y nos permiten hacer inferencias a partir de nueva información y llevarlo a todo lo que sería un sistema completo de Machine Learning. Y ahí es donde nos damos cuenta que además de construir esos modelos, tenemos una serie de retos por delante para conseguir que realmente estos sean soluciones operativas. ¿Por qué? Porque esa operativización pues, va a requerir consumo de información, va a requerir escalado en procesamiento, va a requerir recursos de todo tipo, va a requerir un consumo, va a requerir monitorización, va a requerir que entendamos qué está pasando con nuestro sistema, automatismos, alertados, ¿no? Toda una serie de cuestiones que realmente, y en esta imagen también bastante popular se refleja muy bien, al final hace que a la hora de implantar un sistema de Machine Learning, el código relativo al Machine Learning, el código relativo, el código
como unidad medible, ¿no? Podemos decir, a lo que es la parte más de complejidad de la solución, pues en el total realmente implica una parte relativamente pequeña, ¿vale? Evidentemente la más visible, evidentemente la que al final más valor nos está aportando, pero en una completitud del sistema tenemos que contemplar toda una serie de cuestiones que nos añaden complejidades de índole normalmente muy técnica, ¿vale? Y eso nos ha llevado, con el paso de los años, a la aparición de una metodología llamada MLOps, metodología que toma su forma de construir el nombre y muchas cosas de su enfoque de lo que vendría a ser DevOps y que al final permite un poco lo mismo, ¿no? Es igual que la metodología DevOps vino inicialmente a solventar las problemáticas en falta de agilidad a la hora del desarrollo software y sobre todo en buscar un desarrollo software más iterativo, ¿no? Que nos permitiese adaptarnos más fácilmente a las necesidades de negocio, necesidades técnicas que iban evolucionando con el mercado. La metodología MLOps al final lo que permite o lo que pretende es lo mismo, ¿no? Hacer que el flujo de desarrollo de los sistemas de Machine Learning sea lo más ágil posible, entienda la naturaleza iterativa de este tipo de soluciones, pero que en definitiva nos permita hacer que el desarrollo y la puesta en producción de estas soluciones no sea un problema y no sea una barrera que se topen las compañías a la hora de implantar y a la hora, sobre todo, pues de extraer ese valor real y, sobre todo, entender que este tipo de sistemas son sistemas que, una vez puestos en producción, aunque no haya un nuevo requisito, aunque no haya un cambio, aunque no haya nada que tengamos que, ¿no?, que modificar, como pudiese ocurrir en un software más tradicional, aun en ese caso va a ser necesario que estos sistemas sean sistemas vivos, sean sistemas que se reconstruyan, que se regeneren, ¿no?, por las particularidades que aplican a las soluciones de Machine Learning con respecto a su dependencia de los datos y con respecto a su dependencia algorítmica y lo que implica en general modelar el contexto y la realidad que siempre puede ser cambiante, ¿no? Entonces, este es un punto muy importante, ¿no?, para contextualizar por qué después veremos que a la hora de construir este tipo de sistemas de Machine Learning, la observabilidad es una parte muy importante y el gobierno es una parte muy importante para poder garantizar que nosotros sabemos realmente lo que está ocurriendo con estos sistemas cuando los estamos utilizando y cuando los estamos consumiendo. Esta metodología, como yo decía, pues nos lleva a ver que hay una perspectiva más allá de la algorítmica y más allá de la de negocio, en buena medida muy técnica a la hora de construir estas soluciones, ¿no?, o de aproximarlas. Entonces, claro, cuando queremos empezar a decir, bueno, vamos a hacer MLOps o vamos a aplicar la metodología MLOps en el desarrollo de nuestros casos de uso, ¿no? Pues una compañía, el primer punto, ¿no?, que se tiene que preguntar y que tiene que analizar es en qué momento estoy yo con respecto a ello, cuál es mi grado de madurez, ¿no? Y hay una serie de preguntas que hacerse, hay una serie de aspectos o dimensiones que analizar. Aquí, por ejemplo, pues vemos una visión con la que trabajamos nosotros, en la cual dividimos esto en 6 vertientes, ¿no? La vertiente de actores o personas, la vertiente del nivel de adopción en términos de la metodología, en términos de las herramientas, qué nivel de gobierno tenemos, la propia metodología de desarrollo, cómo se está utilizando, ¿no?, qué arquitectura tenemos planteada, ¿no?, a nivel corporativo, a nivel compañía y sobre todo cómo es posible mejorar o ampliar esa arquitectura y luego también cómo estamos gestionando o llevando a cabo las operaciones, ¿no? Y dentro de cada una de esas categorías pues hay una serie de aspectos en los cuales nos tenemos que fijar, ¿no? Y si atendemos a un poco lo que nos ocupa hoy, ¿no?, que es la observabilidad de la IA o esa capa más relativa al gobierno de las soluciones, pues hay puntos que aquí pues me gustaría destacar, ¿no? Por ejemplo, pues a nivel de actores, entender cuál es el papel que juegan los científicos de datos en nuestra compañía, si existe el rol del Machine Learning Engineer, ¿vale?, que después, a continuación, voy a explicar un poco de qué se ocuparía, cuántos casos de uso tenemos realmente en producción o queremos tener en producción o estamos desarrollando, ¿no? Entender realmente cuál es nuestro roadmap con respecto a la generación de soluciones de inteligencia artificial para plantearnos una estrategia técnica y de gobierno adecuada. Si estamos o tenemos una catalogación de todos los modelos que estamos generando y después veremos que justamente es una de las problemáticas que se ocupa de solventar los IA Stores, que es el tema que vamos a cubrir hoy. A nivel de metodología de desarrollo, este es un aspecto muy importante, ¿no? Cuando hablamos de MLOps, hablamos, como decía yo, de una derivación de una metodología de Ops y sobre todo de entender que las soluciones de ciencia de datos y analítica avanzada, en última perspectiva, es software, ¿no? Es diseño, desarrollo de soluciones software y eso implica que la ciencia de datos tiene que enfocarse en su implementación, sea corporativa o incluso no corporativa, desde una perspectiva fuerte de software, que muchas veces es un déficit que podemos encontrar en las compañías, ¿no? A nivel de arquitectura
arquitectura, si realmente tenemos la capacidad de explotación de datos que necesitamos para estas soluciones o si tenemos las capacidades de integración que necesitamos para después explotar estas soluciones, ¿no? Y a nivel de operaciones, y como veremos es un punto también bastante relevante, qué capacidades tenemos a la hora de automatizar estas soluciones, ¿no? Y también desde una perspectiva de testing, cómo podemos testear y automatizar para garantizar que realmente estemos cubriendo esa metodología MLOps en términos de agilidad, pero que al mismo punto tengamos una buena capacidad de gobernar, de entender, de observar lo que está ocurriendo en esa plataforma. Como yo decía antes, hay una primera aproximación a hacer todo esto que es la aproximación de ingeniería, ¿vale? Y que, como voy a comentar ahora, no tiene ningún problema de por sí. Básicamente se basa en decir, vale, pues hay este aspecto metodológico que yo quiero implantar, ¿no? MLOps, que está bien documentado, está bien entendido, hay un montón de tecnologías alrededor de ello, hay, ¿no?, mucha literatura, hay muchas aproximaciones a cómo podemos implantar pipelines o soluciones de MLOps y vamos a aplicar ese conocimiento a nuestras soluciones de ciencia de datos, a nuestras soluciones de analítica avanzada individualizadas. ¿Qué significa esto? Significa básicamente sobre la base tecnológica que hayamos dispuesto, que tengamos o que podamos ampliar, hacer el desarrollo de todo lo que implica o todo lo que entendemos por MLOps, ¿no? Pues pipelines de automatización para el entrenamiento de los modelos, procesos de CI/CD para testeo de código de despliegue automático, procesos de monitorización y detección de degradación. En definitiva, toda una serie, ¿no?, de cuestiones que extienden más allá a la lógica que aplica a encontrar ese modelo que nos resuelve nuestro caso de negocio y que las resuelve desde una perspectiva pura de ingeniería, ¿no? Entonces, como digo, eso no implica ningún problema y sería esa labor en la que se encuadra el rol del Machine Learning Engineer, que es esa persona que entiende, comprende, sabe de las soluciones de analítica avanzada y le aporta una perspectiva y un conocimiento más de ingeniería de desarrollo de software en contraposición a lo mejor a la perspectiva más, pues, matemática o cercana a negocio de los data scientists, ¿vale? Y eso, pues, es una aproximación válida de inicio. ¿Qué pasa? Que este enfoque puede tener caducidad, ¿no? Y puede tener caducidad sobre todo cuando tengamos un cierto roadmap de casos de uso y una compañía, pues, que quiera desempeñar, ¿no?, un desarrollo de soluciones de analítica avanzada lo suficientemente extenso, ¿no? Porque al final lo que va a ocurrir es que aunque la aproximación técnica a nivel individualizado pues tenga sentido y sea correcta, cuando tengamos varios equipos, varios departamentos, personas distintas desarrollando y aunque todas ellas tengan una concienciación importante de cómo se tiene que aproximar la solución, de lo que es MLOps, va a ocurrir una realidad, ¿no? Y es que va a haber una cierta heterogeneidad en la construcción de estas soluciones. Y a lo mejor no incluso a un primer nivel técnico, porque sí que es cierto pues que entendiendo que MLOps al final es una metodología colaborativa, va a haber, ¿no?, esa forma de construir pues artefactos o arquetipos que permitan tratar de homogenizar ¿no?, la punto de vista del desarrollo o ciertas cosas reutilizables, ¿no?, que vayamos construyendo con el tiempo, nos daremos cuenta que luego aspectos más relativos al gobierno, a cómo consumimos la información, cómo catalogamos esa información, cómo ordenamos o modelamos o tenemos de alguna manera contemplado todo lo que producimos con estos sistemas, cómo llevamos a cabo las actuaciones automatizadas en función de todo lo que ocurre, ¿no? No tenemos una centralización a nivel lógico de todo ello y al final, aunque cada caso de uso con respecto a su ownership y analizado de forma aislada funciona bien y es correcto desde un punto de vista de MLOps, a nivel corporativo nos es más difícil entender una visión global y poder tener un control real de todo lo que esté ocurriendo, ¿no? Y eso es lo que nos lleva a entender que muchas veces, más allá de hacer MLOps y más allá de esas capas tecnológicas centrales alrededor de lo que es construir pipeline de Machine Learning, necesitamos hacer la implantación de mecanismos de gobierno para la IA a nivel corporativo. Vale. Entonces, cuando queremos hacer esto, es decir, cuando queremos hacer una implantación de este tipo, ¿no?, de soluciones o de plataformas donde ya no solo nos ponemos el foco en un caso de uso específico, sino que lo que hacemos es pensar en necesidades generales, en cómo las vamos a abordar para que después haya un marco común de desarrollo, hay unas herramientas comunes y hay un lugar común donde ocurra toda la actividad de ciencia de datos end-to-end, y es donde pensamos en una plataforma de analítica avanzada desde una perspectiva integral, lo que tenemos que hacer es, en primer lugar, preguntarnos el por qué lo necesitamos, ¿no? Lo que yo decía, tenemos una serie de problemas derivados de ellos,
Pero ¿cuáles son estos problemas, no? Pues aquí he listado algunos de ellos, que yo creo que van a ser bastante representativos de lo que se encuentra en una compañía en estos términos. En primer lugar, el acceso a los datos. Las soluciones de analítica avanzada, de ciencia de datos, al final, si queda tiempo, comentaremos algo alrededor de otras aproximaciones a esto, pero necesitan datos y necesitan datos en un volumen suficiente, representativos y reales. Y eso tiene problemáticas asociadas a la seguridad y al tratamiento de la información que hace que la ciencia de datos en una compañía no pueda ocurrir en cualquier sitio, sino que tenga que ocurrir en lugares, ¿no?, corporativizados y en plataformas gestionadas y gobernadas desde una perspectiva centralizada. Después vamos a necesitar capacidades para llevar a cabo la experimentación y el desarrollo. La ciencia de datos trabaja con datos, trabaja potencialmente con muchos volúmenes de datos y trabaja con algoritmos, los cuales muchas veces pues, tienen unos requerimientos de cómputo bastante altos según la aproximación que sea. Por lo cual vamos a necesitar también dotar de esas capacidades y esas capacidades pues, muchas veces no se encuentran, ¿no?, en cualquier lugar, entendiendo cualquier lugar, pues un ordenador personal, de casa, incluso de trabajo, ¿no? Pero que en definitiva no tenga capacidades de escalado suficientes en términos de cómputo, ¿vale? Después, como yo he dicho, aquí se trata de hacer software en última instancia cuando estamos aplicando una metodología MLOps y lo cual va a requerir también que existan entornos corporativizados para toda la gestión del código y el ciclo de vida alrededor de lo que desarrollemos en esta plataforma, ¿vale? Después, como yo ya he ido avanzando y al final es, yo creo, el foco, ¿no?, que tenemos que poner en esta sesión, vamos a necesitar un nivel adecuado del gobierno de la actividad de la ciencia de datos. No es solo que la ciencia de datos se desarrolle bien, que estemos consiguiendo resultados, sino que vamos a necesitar saber cómo estamos llegando a esos resultados. Vamos a querer tener una visibilidad de lo que ocurre realmente con respecto a actividad de ciencia de datos en la compañía, ¿no? Y esto se desgrana luego en otra serie de necesidades, como pongo en la parte derecha, ¿no? Requerimientos regulatorios. Vamos a necesitar en muchas de las soluciones, según cuál sea nuestro sector, dotar de capacidades de explicabilidad a las soluciones que hagamos, porque no podemos implantar una solución de cualquier tipo, por muy bien que funcione en términos algorítmicos y ¿no?, de precisión a la hora de hacer inferencia. Necesitamos poder respaldar y argumentar que nuestra solución pues, no tiene sesgos de cualquier tipo o de los que estén regulados o que no esté llevando a cabo actuaciones que no puedan estar contempladas desde un punto de vista ético o legal. Y luego, cuando queramos implantar y explotar estas soluciones en ambientes productivos, como yo decía, más allá del momento del desarrollo, vamos a necesitar capacidades que escalen, ¿vale? Capacidades que escalen porque vamos a trabajar con muchos datos o porque vamos a exponer modelos que se tienen que consumir desde muchas aplicaciones de manera muy exhaustiva, de manera, ¿no?, con muchos requerimientos a la hora de hacer realmente una explotación real de todo esto, ¿no? Y eso nos lleva pues casi al último punto, que es justamente eso, ¿no? Las necesidades que tengamos de integración. El valor real a las soluciones de IA se lo vamos a extraer cuando estemos explotándolas desde aplicaciones, procesos de negocio, dashboard, reportes, ¿no? Al final, el modelo en sí mismo no nos aporta nada hasta que realmente lo que nos dice el modelo lo estamos usando como una herramienta de decisión, ya sea automatizada o de apoyo a la decisión. Y todo esto es lo que hace que de alguna manera pues deje de ser inválido, ¿no?, ese enfoque de desarrollo individualizado desde esas dos perspectivas, desde la perspectiva del caso de uso, de entender estas problemáticas como una problemática aislada en un caso de uso y no como una cuestión corporativa que hay que ahondar de manera general, y luego también desde el punto de vista del propio desarrollo, ¿no?, de entender que el desarrollo de la ciencia de datos no puede ocurrir en el portátil de un data scientist en un contexto corporativo, porque todo eso nos lleva a desligarnos de esas necesidades de gobierno que se establecen. Entonces, para ello tenemos que empezar a pensar en cuáles son todas las cuestiones a cubrir por una plataforma de analítica avanzada corporativa para poder dotar de esto, ¿vale? No voy a ahondar muchísimo en todos y cada uno de los aspectos porque quiero poner el foco en los que nos ocupan en la sesión de hoy, pero creo que sí que es importante dar una perspectiva general. Una perspectiva general que en primera instancia lo podemos ver con esta visión simplificada en la cual pues subdividimos, por así decir, este tipo de plataformas en tres capas, donde tenemos una capa central que al final es la que más nos ocupa relativa a todo lo que es la analítica avanzada y el machine learning, el lugar donde se conciben esas soluciones, y esa capa
se soporta por otras dos, ¿vale? Por debajo una capa de infraestructura, que es aquella que nos va a dar los recursos en bruto necesarios para construir esas soluciones y donde además vamos a necesitar una cierta alineación a nivel corporativo con otro tipo de ámbitos de soluciones que estemos construyendo, ya sean de data o incluso de mundo operacional. Y luego por encima también pensar en esa capa de integración que nos va a garantizar que podamos integrar nuestras soluciones de analítica avanzada con otras cuestiones de nuestro ecosistema, bien sea también nuevamente en el ámbito data o en cualquier otro, pero estableciendo pues un cierto desacople que al final nos permita también moldear las soluciones internamente y gestionar un ciclo de vida de alguna manera propio, ¿no?, para este tipo de soluciones. Y luego, evidentemente, hay una serie de cuestiones transversales que podemos describir con esta capa de soporte y plataforma organizacional que extienden más allá de lo que es el Machine Learning, incluso las propias necesidades del Machine Learning y al contrario, nos imponen pues ciertos requerimientos o restricciones a cómo tenemos que plantear las soluciones, ¿no? Pues a nivel de seguridad, a nivel de gobierno de los datos, ¿no? Una serie de aspectos que no podemos olvidar a la hora de diseñar este tipo de plataformas. Esta visión simplificada la podemos abrir, podemos hacer un zoom y empezar a analizar cada una de esas partes que, como digo, pues no voy a mirar de manera pormenorizada, pero sí que me gustaría pues dar una intuición, ¿no?, de, por ejemplo, esa capa de infraestructura. Cuando hablamos de esos recursos en bruto, pues hablamos de qué tipo de recursos de computación contamos, ¿no?, para hacer la implantación y el desarrollo de las soluciones de analítica avanzada, qué tipo de recursos de almacenamiento, ya no solo para los datos, sino para todo tipo de assets que necesitemos producir o consumir a lo largo del ciclo de vida de las soluciones de analítica avanzada, o qué capacidades de planificación y orquestación, porque al final, como he comentado y como veremos, MLOps va muy de la mano de la automatización de procesos. En esa capa intermedia, que yo decía antes que es la más relativa a estos sistemas de analítica avanzada de Machine Learning, pues vamos a tener un componente o un elemento central que es ese ciclo de vida de las soluciones a través de esa metodología MLOps, ¿vale? Y como yo decía, una parte muy relevante de todo este planteamiento es entender que toda la actividad de ciencia de datos en el end-to-end, desde que empezamos a experimentar hasta que la solución es productiva, la consumimos y la monitorizamos, tiene que ocurrir en esta plataforma para que no empecemos a perder grado de gobierno, ¿no? Y ahí nos empezamos a ocupar de cuestiones como esas herramientas de experimentación y desarrollo, cómo podemos construir pipelines de automatización en el contexto de Machine Learning, cómo podemos automatizar o gestionar el entrenamiento de los modelos, cómo vamos a catalogar los modelos, y este sí que es uno de los focos que vamos a poner hoy, cómo los desplegamos y cómo los monitorizamos, ¿vale? Eso por la izquierda lo vemos apoyado y soportado por una capa de DevOps y DataOps, que al final es la que nos da, de la mano de estas capacidades en bruto de planificación y orquestación, ese enfoque de poder llevar a cabo soluciones automatizadas en el grado que nos sea posible, pero siempre, ¿no?, con cierta consonancia con respecto al control que necesitamos auditar nosotros a nivel compañía. Y luego por la derecha vemos una capa o un bloque de gestión de la información en el cual delegamos todas aquellas cuestiones a los datos que vamos a consumir para producir y aplicar modelos de Machine Learning, a la catalogación de todo lo que hacen esos modelos de Machine Learning y sobre ello construir una capa lógica de explicabilidad que realmente nos dé esa capacidad que yo decía antes, que es muy importante a día de hoy, que es no solo construir soluciones que funcionan, sino entender por qué funcionan esas soluciones en un ámbito de una complejidad como es la IA, ¿no? Y es también una de las cosas en las cuales vamos a poner el foco después. Luego, por encima, como decía, pues una capa de integración donde podemos ver pues varios elementos en función de integraciones tanto hacia adentro como hacia afuera que tengamos que disponer, pero bueno, que es una perspectiva un poco más general. Todo esto al final dirigido ¿a qué? Dirigido a que esos sistemas de Machine Learning que decíamos antes, y aquí incido, hablo de sistemas de Machine Learning y no de modelos como tal, pues podamos proyectar un ciclo de vida que sea bastante más adaptado a la realidad requerida que a lo mejor lo que se plantea muchas veces desde una perspectiva más simplista, ¿no? Y entender cómo esos modelos a lo largo de ese ciclo de vida viven en los diferentes entornos, las diferentes herramientas, cómo podemos automatizar cada una de esas partes, pero sobre todo cómo podemos automatizar teniendo un buen entendimiento y un buen control de lo que está ocurriendo, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, una visualización de alto nivel de lo que podría ser un ciclo de Machine Learning, donde entendemos esa perspectiva experimental, iterativa, que aplica siempre al desarrollo de la ciencia de datos, ¿no? Esa parte más inicial que tradicionalmente se ha expresado mediante metodologías como CRISP-DM.
Vemos que una vez que tenemos encontrado, por así decir, cuál es nuestra aproximación algorítmica, tenemos que envolver todo eso en una serie de código, ¿no? de construcciones software, que realmente es lo que dispone ese enfoque MLOps, y todo eso, al final, bajo la perspectiva de aplicando esa metodología de DevOps de la que bebe MLOps, ponerlo en producción de forma automatizada, pero no de cualquier manera, ¿no? Pues ejecutando toda una serie de tests que nos validen que a nivel técnico esa solución va a funcionar, haciendo un despliegue de los procesos y luego entendiendo ciertas cosas como, por ejemplo, que la producción de los propios modelos sea algo que ocurra en entornos productivos de manera automatizada y gobernada y no algo que ocurra de manera manual y cuya auditoría siempre va a ser más difícil, así como su observabilidad, ¿vale? Con lo cual, pues también vamos a necesitar validar de forma automática y poder entrar en un ciclo en el cual podemos producir modelos, ver si esos modelos funcionan de acuerdo a lo que necesitamos en términos estadísticos, en términos de negocio, promocionar esos modelos, exponerlos, consumirlos y entrar en un ciclo en el cual todo esto pueda ocurrir de forma automática con respecto también a la propia monitorización que nos detecte que los modelos están empezando a fallar más y en base a ello pues decidamos que tenemos que reconstruirlo o que incluso tenemos que revisar la aproximación algorítmica, ¿vale? Todo eso a muy alto nivel y como veremos pues elementos como los que vamos a poner el foco a continuación son los que nos ayudan a llevar a cabo este tipo de implantaciones de un ciclo de vida abstrayendo de ciertas complejidades y consiguiendo que eso ocurra de forma orgánica con respecto a los desarrollos de ciencia de datos. Como decía, más allá de ese marco general, ¿vale?, de plataforma, hay el hecho de tener que considerar cómo vamos a gobernar estas soluciones, ¿vale? No solo ese enfoque técnico que veíamos más en el bloque central, sobre todo, de entender esa metodología MLOps y aplicarla para garantizar un ciclo de vida como el que veíamos y para conseguir que las soluciones y los sistemas de Machine Learning estén automatizados, sino entender con qué se han producido, cómo se están comportando, por qué se están comportando así, ¿no? Todas esas capacidades que vamos a requerir, ¿vale? Para eso es necesario primero, igual que antes hacíamos la reflexión de por qué necesito una plataforma corporativa, entender por qué necesito observabilidad o qué es la observabilidad, ¿no? Y la observabilidad no es un término concreto del mundo de la IA o del mundo de los datos, sino que es un término general de la ingeniería de sistemas y que se define por la propia Wikipedia como una medida de cómo de bien es posible inferir el estado interno de un sistema a partir del conocimiento de sus salidas, ¿no? Y esto es algo que se adapta, si pensamos muy bien, a lo que es el Machine Learning y los modelos de inteligencia artificial, porque justamente son modelos cuyas complejidades internas no es que no sean desgranables, que evidentemente además son algoritmos que están diseñados y publicados, ¿no? Cómo funcionan prácticamente todos ellos, pero sí que son complejos, ¿no? Y complejos de analizar sobre todo cuando los tratamos de aplicar a escala con muchos datos, con mucha complejidad de datos, con lo cual un enfoque de observabilidad siempre va a ser muy adecuado a la hora de entender cómo está funcionando todo esto una vez que lo tenemos pues ya dispuesto para su consumo en una plataforma como la que estábamos contando, ¿no? Entonces, cuando hablamos de observabilidad de la inteligencia artificial y gobierno de los modelos y sistemas de Machine Learning, ¿qué estamos buscando? Pues estamos buscando, en primer lugar, saber qué actividad de ciencia de datos está ocurriendo en nuestra compañía, ¿no? Es decir, qué modelos tengo yo. Algo tan básico, ¿no? Hay muchas compañías, sobre todo de mayor volumen, ¿no?, que al final pues no saben todo lo que está ocurriendo porque no tienen esa centralización del gobierno, de la analítica avanzada. Por otro lado, también asumir lo que yo decía antes, que son sistemas que funcionan con una naturaleza muy estocástica, ¿no? Entonces, vamos a tener que tratar de agilizar, vamos a tener que tratar de entender que no podemos obviar esa necesidad, que no podemos decir, no, vamos a gobernar nuestra plataforma, vamos a gobernar nuestros modelos estableciendo un sistema, una metodología muy rígida para controlar todo lo que pasa. Sí, hay que entender y controlar todo lo que pasa, pero esa metodología o ese enfoque no puede hacer que la ciencia de datos sea menos ágil, sea menos iterativa, sea menos adaptable, porque de lo contrario lo que vamos a conseguir son soluciones que no funcionen bien o que funcionen bien pero dejen de funcionar bien muy rápido, ¿vale? Vamos a querer establecer en qué contexto se genera un modelo de Machine Learning, qué datos se han empleado, qué algoritmos, qué parámetros, qué metodología para validarlo, cuál es la bondad que yo espero del modelo en términos estadísticos, cómo intervienen las distintas variables a la hora de producir ese modelo y las decisiones que se toman, qué evidencias incluso puedo aportar de todo esto con respecto a cómo se ha pensado esa solución. Es un aspecto que vamos a querer y que vamos a querer hacer y que de hecho nos van a requerir, ¿no?, en ciertos momentos a lo mejor entidades regulatorias.
Después vamos a querer generar sinergias, vamos a querer hacer que la ciencia de datos no ocurra en silos, sino que haya un aspecto muy colaborativo con respecto a esa metodología MLOps y que realmente todo el mundo desarrolle bajo unos mismos patrones, y el hecho de ir desarrollando cada vez más casos de uso implique que mi compañía cada vez es capaz de hacerlos con menor esfuerzo, reutilizando muchas cosas, muchos enfoques, muchos datos, muchos procesamientos, para que al final ser más efectivo, ¿no? Cuanto menor sea el time to market, menor sea el esfuerzo en desarrollar y poner en producción un caso de uso, un modelo de Machine Learning, vamos a conseguir que el retorno de eso sea mayor. Después vamos a querer también establecer una traza de linaje generales con respecto a estas soluciones, ¿no? Es decir, vamos a querer entender no solo cómo se han construido las soluciones, sino cuando se están utilizando estas soluciones, vamos a querer saber qué datos se están consumiendo, qué están diciendo estas soluciones, qué implica todo esto, ¿no? Para que al final podamos dar un reporte. Muchas veces las soluciones de inteligencia artificial o machine learning no se trata tanto de el qué te están proponiendo, sino el por qué te lo están proponiendo, porque es lo que te puede hacer cambiar aspectos de tu negocio para ganar eficiencia en ello, ¿no? Pues todo ese tipo de cuestiones es necesario verlas y verlas desde una perspectiva transversal, ¿no? Y luego, además, pues tener una manera de hacer que esto sea escalable en el tiempo, es decir, que todo ese gobierno y todos los puntos anteriores, el implantarlos no sea algo que funcione bien cuando tengo un caso de uso o 2 o 5, pero que cuando tenga decenas o centenares, pues sea inmantenible, porque realmente lo que yo he implantado, pues como digo, sea una metodología pues muy burocrática, muy engorrosa, o que a lo mejor implique a nivel de ingeniería pues mucha actuación o desarrollo manual en base a ciertos patrones o plantillas, pero que al final no estoy, ¿no?, dotando de esa agilidad que decíamos antes. Y para conseguir esto, pues como propone, ¿no?, la charla de hoy, al final lo que queremos es, o lo que podemos pretender es introducir en esa arquitectura corporativa, en esa plataforma que yo decía antes, esos grandes bloques que de alguna manera nos vienen a garantizar o ayudar a establecer esa observabilidad de la IA. ¿Vale? Esos bloques son Feature Store, Model Store y Evaluation Store, que después vamos a pasar a desgranar. Y de este punto, lo más importante y lo que quiero que se quede claro, ¿vale?, es que lo que persigue la implantación de estos módulos ya no solo es las capacidades aportadas a nivel individualizado, sino tener esa transversalidad que yo acabo de decir en todo lo que es la explotación de soluciones de analítica avanzada, de Machine Learning, desde que se construyen hasta que se explotan, y en todo ese ciclo iterativo, para al final poder llegar al punto último que buscamos, que es la explicabilidad de los modelos, pero no de cualquier manera, no es de una aproximación algorítmica, que es casi lo que más encontramos, ¿no?, si buscamos acerca de explicabilidad de la IA, sino desde una explicabilidad real en términos de negocio, ¿no? Lo cual nos va a impactar y nos va a necesitar que podamos trazar desde que tomamos una decisión, con qué modelo hemos tomado esa decisión, cómo se construyó ese modelo, cómo afectaron los datos utilizados a la construcción del modelo y qué significan esos datos, ¿no? Esto, que parece un flujo de pensamiento bastante evidente y bastante simple, cuando queremos implantarlo a nivel técnico y, como digo, no solo de forma individualizada en un caso de uso, sino en una totalidad desde una perspectiva de plataforma corporativa, implica una serie de retos que son ciertamente difíciles de abordar. El primero de estos elementos, como decía, es Feature Store, ¿vale?, que en ese marco general pues veíamos en esta parte de gestión de la información, y aquí vemos de forma bastante condensada qué nos implica, qué es un Feature Store, qué retos u objetivos tenemos que cubrir en su implantación y qué beneficios tiene asociados, ¿vale? Un Feature Store es un componente muy cercano al mundo de los datos en general, lo podemos incluso ver como una capa de datos por encima de nuestras capas de datos corporativas en términos casi más informacionales, en muchos de los casos, donde lo que vamos a querer es generar un lago de variables, ¿vale?, lo que llamamos features en el mundo de Machine Learning, ¿no?, características, porque son esas variables que describen el comportamiento que queremos modelar y que le damos a los algoritmos para que modelen ese comportamiento, ¿vale? Vamos a querer tener un lago donde esas variables están centralizadas, calculadas, expuestas, gobernadas, para tanto los procesos de entrenamiento, es decir, de generación de modelos, como los procesos de inferencia, que son los procesos que aplican esos modelos, para establecer un desacople entre los procesos que generan esas variables y los procesos que las consumen, ¿vale? Con lo cual vamos a ganar en gobierno y vamos a ganar sobre todo en eficiencia, porque ya no va a ser la producción de estas variables una cuestión aproximada desde el punto de vista de cada caso de uso individualizado, sino que vamos a conseguir que sea una cuestión corporativa, ¿vale? Entonces, cuando queremos implantar un Feature Store, ¿qué tenemos que tener en mente? En primer lugar,
qué conceptos son importantes, ¿no?, alrededor de todo esto. Hay muchos más, ¿vale? Pero básicamente tenemos que entender, evidentemente, pues qué es una feature, ¿no?, que es una característica o variable en el contexto del Machine Learning, que como decía yo, pues es un aspecto, una métrica, un KPI, un valor, ¿no?, que se utiliza desde los modelos para modelar esa realidad, ya sea bien como una entrada o una salida en ese modelo de desarrollo asociado al Machine Learning que veíamos en la primera slide. Después vamos a entender que vamos a necesitar cierta taxonomía, cierta organización de esta información, ¿no?, y pensar en dominios de datos y pensar en lo que llamamos feature sets, que son una agrupación de estas features por un determinado ámbito y sobre todo con una granularidad similar, porque vamos a querer también eficientar desde la perspectiva de procesamiento y generación de estas variables. Y luego, cuando vayamos construyendo esos feature sets, por la propia definición del feature store, van a querer ser corporativos, ¿no? Y eso implica que un feature set no va a estar orientado a un caso de uso, no tiene que ser coger un feature set y aplicarlo en un caso de uso, sino que tiene que ser disponer esos feature sets, las interfaces de consumo necesarias para que los data scientists y los machine learning engineers puedan construir el último término, que es el dataset, que ahora sí es la información que ya le podemos dar a los algoritmos orientados a nuestro caso de uso, ¿no? Con lo cual podemos entender un dataset como una agregación lógica o física, una unión lógico-física, perdón, de distintos variables que pueden estar dispersas por diferentes feature sets para conformar esos tablones que finalmente podemos darle a los algoritmos. ¿Qué retos u objetivos nos implica el querer implantar un feature store en un entorno corporativo y real? ¿Vale? Pues aquí he desgranado, ¿no?, algunos puntos que creo que son muy importantes. El primer de ellos, integración con los datos, ¿no? Los datos en nuestra compañía pueden estar en diferentes fuentes de datos, con lo cual, pues esa perspectiva de integración la vamos a tener que abordar y la vamos a tener que asumir. Después, vamos a necesitar, si queremos hacer una implantación total de un feature store desde esa perspectiva de gobierno, asumir que necesitamos establecer una forma para definir todos estos conceptos, ¿no? Necesitamos una capa de metadatos en la cual yo pueda definir todo esto con respecto a la lógica necesaria para que después sea posible generar y procesar la información de esas fuentes de datos para producir esas features. Y eso nos llevaría al siguiente punto, que necesito implementar pipelines de procesamiento. Y como lo que queremos es que esto sea una solución corporativizada y sea una solución además que escale en el tiempo con respecto a la generación de variables, vamos a querer que sean pipelines guiados por metadatos, ¿vale? Ahí vemos una aproximación también muy cercana al mundo de las DataOps y al final lo que viene a decir es que no queremos implementar pipelines específicos por cada conjunto de variables para traernos, procesarlos y generarlos. Lo que queremos es definir metadatos que nos indiquen qué necesitamos, que nos indiquen de forma declarativa cuál es la información que tenemos que procesar y qué procesamientos tenemos que hacer con ella, y luego a partir de ahí esta información que sea interpretada por pipelines generalistas capaces de, con la periodicidad necesaria, producirnos esas variables. Y una vez que ya tengamos esas variables generadas y consolidadas, vamos a necesitar interfaces de explotación para poder utilizar estas variables desde nuestros procesos de machine learning, bien sean online o bien sea en offline, ¿vale? Y esto también es uno de los puntos importantes, establecer esas interfaces para asumir ese desacople que tiene que ocurrir para que todo esto pues funcione de forma adecuada. Y en último lugar, una perspectiva también muy importante e interesante del Feature Store es, ya que tenemos una centralización de todas esas variables, vamos a implementar procesos de data quality y checks que tengamos que hacer sobre ellas para cualquier problema que pueda haber, no analizarlo de forma aislada en un caso de uso que de repente se pueda haber afectado, ¿no?, un modelo, un proceso, algo que está fallando y resulta que es por una problemática de calidad del dato, sino tener una centralización de ello que nos permita notificar y dispersar esta información hacia todos los casos de uso que estén consumiendo esa información y no únicamente porque se den cuenta, porque realmente se levante el problema, ¿no?, en algo que ya está funcionando en producción. ¿Qué beneficios tiene asociado todo esto, ¿no? Pues al final lo que estoy un poco ya desgranando a través de los objetivos y retos, ¿no? Tenemos una centralización de las variables, con lo cual vamos a encontrar, ¿no?, un nivel apropiado de data governance con respecto a qué información estamos utilizando nosotros para producir soluciones de analítica avanzada, ¿vale? Y esto es muy importante, como decía yo antes, desde esa perspectiva, pues casi más asociada a la regulación que tenemos que hacer del uso de esta información. Vamos a facilitar la data engineering, ya no vamos a tener que pensar que es una problemática de los casos de uso de ciencia de datos implementar procesos efectivos, eficientes en el tratamiento de la información para generar esas variables, que muchas veces es la parte dentro del flujo de trabajo de un científico de datos que más esfuerzo le implica en tiempo, sino que todo esto va a quedar relegado a procesos, como decía, guiados por metadatos, centralizados y que en perspectiva pues han de ser más eficientes o si no lo son se pueden eficientar y esa solución va a ser extensible a todos los casos de uso por esa centralización.
Luego vamos a encontrar muchas sinergias, es decir, cuando empecemos a nutrir nuestro feature store esté vacío, pues va a ser igualmente a lo mejor más costoso, ¿no? Incluso que hacerlo de manera ad hoc para un caso de uso específico. Pero conforme vayamos nutriendo ese lago corporativo, nos vamos a dar cuenta que muchas veces resolver casos de uso de negocio desde la perspectiva de ciencia de datos sea simplemente hacer una unión de alguna de esa información que ya está en feature store, aplicar un enfoque algorítmico, utilizar todos los automatismos que hayamos construido para testearlo, validarlo y demás, y desplegarlo. Lo cual no es poco, pero sí que impone un salto importante con respecto a un enfoque en el cual tienes que empezar a analizar la información desde cero y empezar a construir esas variables. Luego hay mucha abstracción de complejidades técnicas, ¿no? Por ejemplo, si necesitamos utilizar variables desde un microservicio predictivo con requisitos de baja latencia y necesitamos una capa de caché, bueno, toda esa problemática no la delegamos en el caso de uso a nivel técnico, sino que nos la quedamos en el feature store y la resolvemos desde ahí. Después nos va a dar capacidades de historificación y trazabilidad y linaje de toda esa información utilizada por los casos de uso por el propio diseño del Feature Store. Voy a saber cada caso de uso, cada modelo, con qué dataset y qué snapshot de ese dataset ha sido utilizado para producirlo, ¿vale? Lo cual es muy relevante y muy importante para garantizar ese nivel de gobierno y observabilidad. Y luego, además, como decía yo en el último punto de la aproximación de antes, el hecho de poder aplicar enfoques de data quality o de checks o de análisis de manera proactiva sobre la información en el Feature Store, que al final es el origen y tiene que ser el origen centralizado de esos casos de uso, nos va a llevar a que la observabilidad y sobre todo el resolver problemas sea mucho más sencillo cuando estos problemas ocurran, ¿no? A veces es inevitable que ocurran esos problemas, pero no vamos a tener esa sensación de no tener un control o un conocimiento de lo que ha ocurrido en nuestros sistemas. Desde una perspectiva de arquitectura funcional, la implantación de un Feature Store la podemos ver en una foto como la que hay aquí. Como veremos después a nivel de tecnologías, estas aproximaciones rara vez nos las encontramos desde esta manera y lo que están tratando muchos de los vendors alrededor de esto es de dotar de algunas de las capacidades, ¿no? Pero aquí sí que he querido pues, dejar un poco una foto, un diagrama que nos representa si quisiésemos hacer una implantación total de un Feature Store en nuestra compañía que contemple todos esos objetivos y beneficios asociados que acabo yo de describir, todo lo que nos teníamos a nivel funcional que ocupar, ¿no? Luego, cada caja funcional, evidentemente, tiene internamente unas complejidades y unas implicaciones que sería importante pues, analizar, implementar, y no estamos hablando de cosas poco costosas, ciertamente. Pero bueno, sí que pues, es una visión que me parece interesante, ¿no? Entender, pues eso, que dentro de lo que es el ámbito de un Feature Store, empezando, voy a tratar de describir un poco el flujo a alto nivel, ¿no? Vamos a tener fuentes de datos, evidentemente, que vamos, como decía yo, a tener que integrar, para lo cual pues tendremos un motor de ingesta. Este motor se va a nutrir de esa capa de metadatos donde definiremos esas fuentes de datos y cómo se tienen que utilizar esas fuentes de datos. Aquí, por simplicidad, podemos asumir pues, que tenemos un enfoque de extracción y carga o que incluso el Feature Store lo construimos sobre la misma tecnología donde vamos a tener los datos en origen, ¿no? Lo cual pues, nos lo simplifica, si no, pues ya tendríamos que hacer procesos de integración más complicados. Una vez que tengamos la información en bruto, por así decir, teniendo en bruto desde la perspectiva de consumo algorítmico ya consolidada en nuestro Feature Store, tenemos toda una serie de procesos que disponen lo que nosotros necesitamos de este Feature Store, que básicamente es la generación, obtención de esas features, de acuerdo a la taxonomía definida y, como decíamos también, pues el poder analizar esas variables para detectar cualquier tipo de problema, ¿no? Para ello, básicamente, vamos a entender a nivel funcional que existe un componente que llamamos motor de generación de features, el cual orquestamos con ciertas capacidades de orquestación, ¿vale? Esto es un elemento que va a aparecer mucho en este tipo de arquitecturas funcionales y que bebe de esa capa de metadatos donde hemos definido las features para, en función de los datos ingestados, generar y almacenar ese lago de variables, ¿vale? Ese lago de variables organizado a nivel de feature sets, como habíamos dicho, sobre el cual podamos construir una capa lógica de acceso a datasets, ¿vale? Lógica por eficientar, sobre todo en términos de almacenamiento, que podríamos materializarlo, y luego varios caminos de consumo. Podemos tener un camino de consumo directo a través de esas interfaces de consumo que tengamos que disponer, que es directamente de esos datasets, orientado sobre todo a lo que es procesamiento en batch, o podemos entender esa necesidad de obtención de variables en online bajo demanda, para lo cual también podemos dividir en dos submodalidades. Una de ellas sería obtener únicamente pues, esas variables ya precalculadas, para lo cual posiblemente necesitemos una caché de baja latencia, o incluso hacer un cálculo al vuelo de esas variables, para lo cual hay una perspectiva muy interesante que es
obtener también esa definición de la variable de la capa de metadatos de tal manera que garanticemos que incluso en estos procesos online la definición de la variable se atiene a los mismos criterios, ¿no?, que hemos establecido en esa capa de metadatos y no hay una replicación de lógica que, como sabemos, siempre puede ser más difícil de mantener y con el tiempo se puede degradar y llevarnos a problemas. Y luego, por otro lado, pues esa capa, ¿no?, ese motor de Data Quality, Data Profiling, que también bebe de los niveles de metadatos donde definamos esas reglas de calidad, bebe evidentemente de los variables en sí mismo, tanto a nivel de feature set como a nivel de datasets, y es capaz de producirnos alertas que ya decidiremos dónde integrar en el contexto de nuestra arquitectura. Pero esta podría ser una posible aproximación a nivel funcional de un feature store. El siguiente punto sería el Model Store, que creo que va a ser un poquito más simple de entender y analizar, y vendría a ser esa capa que nos encarga de construir un catálogo de todos los modelos que tenemos en la compañía para garantizar que una vez que ya hemos conseguido gobernar los datos que utilizamos para aplicar esos algoritmos y obtener los modelos, esos modelos también que obtenemos tenemos una correcta traza y como vamos además a ver una integración efectiva con esa capa de Feature Store para ir garantizando, ¿no?, punto por punto esa trazabilidad general que estábamos diciendo al principio. En este caso, dentro del marco general, pues el Model Store se engloba aquí, como hemos visto al principio, ¿vale? Y de igual forma, pues una visión general de lo que perseguimos y lo que vamos a obtener con esta implantación sería lo que vemos aquí, ¿no? Como decía yo, al final, a nivel de definición, pues podemos entenderlo como un catálogo, un repositorio centralizado de esos modelos y luego, y esto es muy importante, de todos los metadatos que giran alrededor de esos modelos para llegar a entender el contexto en el cual se han producido y luego también poder utilizar esa información para tomar ciertas decisiones, tanto a la hora de si yo quiero utilizar ese modelo, como después, cuando ya lo esté utilizando, si tengo que seguir utilizando, ¿vale? A nivel de conceptos relevantes, pues podemos entender que evidentemente el concepto más relevante con respecto a Model Store son los modelos, ¿no?, que es esa entidad lógica definida por cuál es la aproximación algorítmica que yo he hecho, que datos voy a consumir en términos de origen, de transformaciones, ¿no? Al final, lo que nos está diciendo el Feature Store de alguna manera, con el objetivo de producir un asset, ¿no?, un componente accionable para hacer inferencias. Eso nos lleva al siguiente concepto, que es la versión de un modelo, que es esa materialización, es decir, en un momento concreto del tiempo, yo utilizo esa aproximación lógica para coger los datos de los que dispongo en ese momento, ¿no?, bajo la disposición que haya hecho y la aproximación del problema, y produzco ese accionable que va a poder ir evolucionando en el tiempo porque los datos evolucionarán, porque a lo mejor incluso cambio la lógica o algunos aspectos de esta, o a lo mejor hay puntos que están automatizados en función de ciertas decisiones y, en definitiva, será algo que va evolucionando, de ahí el llamarlo versión de un modelo. Y luego, como digo, adicionalmente a esto, pues entender también que además del propio modelo tenemos una serie de metainformación asociada como pueden ser sus métricas, es decir, cómo establecemos en términos de métricas muestrales cómo de bien esperamos que funcione el modelo desde una perspectiva rigurosa, ¿no?, de ciencia de datos y de estadística, y después todos aquellos artefactos o elementos auxiliares al modelo, que puede ser la propia binarización del modelo u otras cosas relativas a lo mejor a procesamientos, embeddings o temas, ¿no?, como digo, de índole auxiliar que vamos a necesitar para aplicar el modelo. ¿Qué objetivos tenemos que cubrir para la implantación de un Model Store, ¿no? Pues en primer lugar, establecer de alguna forma una taxonomía que nos permita entender que muchos de los casos de uso de ciencia de datos no se resuelven con un único modelo, sino que se resuelven con varios modelos en cascada, con modelos aplicados a segmentos de la información, ¿no? En definitiva, pues entender que esa es una problemática que vamos a tener que resolver para que ya desde el principio nuestro planteamiento pues vaya bien orientado a la hora de implantar, ¿no?, este tipo de componente, ¿vale? Vamos a necesitar establecer interfaces para toda esta información desde nuestros procesos de generación de modelos, poderlos trazar, ¿no? Pues interfaces que nos permitan registrar los modelos, que nos permitan registrar las métricas, ¿no?, que nos permitan de alguna manera, pues todo eso hacerlo de forma efectiva, ¿vale? Y igualmente, pues desde dos perspectivas. Desde una perspectiva más de experimentación, ¿vale? Entender que también el Model Store nos puede servir como esa herramienta para auditar cómo hemos llegado a la mejor solución y luego, una vez que hemos llegado a esa solución, como herramienta que nos sirve para auditar cómo esa solución ya automatizada
va evolucionando a lo largo del tiempo, ¿no? Y ahí pues contar con esas interfaces tanto para almacenar como después para consumir todos esos assets que decía yo, ya sean lógicos o sean físicos, ¿no? El propio modelo que tengamos que obtener, ¿no? Para hacer inferencias o incluso pues esa trazabilidad del dato hacia el Feature Store para entender con qué datos hemos consumido el modelo o incluso con qué código hemos consumido el modelo. Al final, todos aquellos aspectos que, como digo, pues nos sean importantes para determinar el contexto en el cual hemos obtenido ese modelo para que podamos después hacer los análisis que correspondan, ¿vale? También vamos a tener que ser capaces de gestionar entornos de acuerdo al ciclo de vida dispuesto, ¿vale? Entender pues, que esos modelos, como veíamos antes, van a tener que recorrer un cierto ciclo de vida, momentos que viven a lo largo de su vida y pues necesitamos que el Model Store contemple todo esto y después pues interfaces para obtener esos modelos para poder utilizarlos, ¿no? Evidentemente que al final, como decíamos, pues necesitamos hacer ese consumo para hacer un aprovechamiento de estas soluciones y es el Model Store el que tiene que ser responsable no de exponer el modelo para ser consumido directamente, pero sí de dotarnos de las capacidades de obtenerlo para después integrarlo en procesos, aplicaciones, microservicios o en todo lo que sea, ¿vale? ¿Qué vamos a conseguir con esto? En primer lugar, como decía, centralizar, ¿no? ¿Qué modelos tengo a nivel de compañía? ¿Qué casos de uso? ¿Qué estoy haciendo yo a nivel de IA en mi compañía en una perspectiva, ¿no? De poder ir a un sitio y poderlo ver sin tener que hacer ¿no? una introspección mucho más manual. Poder trazar ese momento de la experimentación, ¿vale? Como se describe ahí ahora, y después tener una visión unificada de todos esos aspectos relevantes con respecto a cómo hemos materializado, ¿no? Todo lo que decía yo, que es información muy importante a la hora de saber qué esperamos de los modelos y cuando esos modelos están empezando a fallar, poder compararlos contra algo para decidir o tomar esas decisiones en base a pues, criterios lo más objetivos posibles. Tener una manera de gestionar ese ciclo de vida, ¿no? Y de extraer de la complejidad de ese ciclo de vida todos los elementos externos y luego tener una interfaz unificada de acceder a los modelos, que es un punto importante, sobre todo desde una perspectiva más técnica, en una arquitectura global y en la perspectiva de la implementación de estos procesos, entender que la problemática, por ejemplo, de cuál es la versión vigente de un modelo, cuál es la versión que mejor está funcionando de un modelo, tenerla extraída en un componente como Model Store y que los procesos que consumen únicamente se tienen que preocupar de preguntar, oye, dame la versión del modelo que debo utilizar, pues creo que es una aproximación que simplifica mucho después las soluciones a la hora de implantarlas en un end-to-end. A nivel de arquitectura funcional, es algo más sencillo en cuanto a sus relaciones, ¿no? y los componentes que lo que veíamos en Feature Store. Básicamente vamos a necesitar tener en el momento de entrenar y validar modelos dos interfaces, una para registrar esa trazabilidad y seguimiento, ¿no? De lo que hacemos a nivel de experimentación, ¿vale? Y esos experimentos en sí mismos los podemos subdividir en seis aspectos con respecto a los assets o metadatos que vamos a querer almacenar, ¿no? Metainformación asociada que queramos de todo tipo, fecha, comentarios, ¿no? Cualquier cosa, tags incluso, ¿no? Para también poder categorizar, ordenar y luego poder hacer análisis sobre esa experimentación. ¿Cuáles son los conjuntos de hiperparámetros que hemos testeado, que hemos probado, que estamos utilizando para el entrenamiento de ese modelo, ¿vale? Que es un punto importante también para trazar y para tener una visión de realmente ese modelo en base a que se ha construido más allá del algoritmo, qué métricas de evaluación, de validación se han derivado de analizar ese modelo, cómo de bueno creemos que va a ser, ¿no? Haciendo una aproximación de ciencia de datos apropiada para ello, evidentemente. Qué artefactos o elementos, ¿no? Más materializables podemos tener anexos a todo esto. El primero de ellos, evidentemente, el binario del propio modelo, pero después, pues incluso otros como el código que hemos utilizado, como decía yo antes. Y luego un punto muy importante, la trazabilidad del dato, ¿no? Es decir, con qué conjunto de datos hemos entrenado y hemos validado ese modelo. Y aquí ya vemos una traza, una conexión hacia otra de las cajas que sería ese Feature Store. Y luego, una vez que hemos producido mediante la experimentación una versión candidata del modelo, como veíamos en el ciclo de vida, vamos a querer analizarlo, vamos a querer validarlo, ¿no? Para registrar estas métricas y luego tomaremos decisiones que están automatizadas posiblemente o a lo mejor que son manuales, pero en definitiva que son externas a la responsabilidad del propio Model Store, pero sí tener una interfaz para gestionar ese ciclo de vida y poder ir, ¿no? Moviéndonos a lo largo de esas versiones donde cada una de esas versiones tendrá una traza lógica hacia la experimentación, hacia el proceso en el cual se ha generado, con lo cual todo ese linaje, ¿no? Desde un modelo accionable a cómo se ha producido y a con qué datos se ha producido, ya la vemos aquí de manera, ¿no? Bastante clara.
Luego todo esto también nutrido con un catálogo de casos de uso y modelos para tener esa visión global y todo ello centralizado y canalizado a través de una interfaz para obtener esos modelos para su consumo, ¿no? Que finalmente es el que vamos a utilizar desde los procesos de inferencia. En definitiva, vamos a tener aquí una interfaz donde vamos a poder saber qué modelos tenemos, cuál es la versión vigente para cada modelo y trazando hacia atrás para esa versión vigente qué métricas obtuvieron de bondad, con qué parámetros el algoritmo se entrenó, con qué datos se entrenó, incluso, ¿no? Desde un punto de vista de referencia Feature Store, obtener el propio modelo, ¿no? Aquí vemos de forma deconstruida cómo conseguimos llegar hasta una interfaz que nos va a dar toda la información que requerimos sobre cada uno de los modelos individualizados de cada uno de los casos de uso que vayamos a implantar en nuestra compañía. Y con ese punto cubrimos hasta donde hemos generado un modelo, pero ese modelo, como yo decía, tenemos que consumirlo. Y cuando lo estemos consumiendo, tenemos que entender qué está pasando con él, ¿no? Es decir, cómo está funcionando, si se está degradando, las decisiones que está tomando, por qué las está tomando, ¿no? Y todo ello nos lleva al último elemento de esta arquitectura global, ¿no? O de estos componentes que estamos analizando, que es el Evaluation Store, ¿vale? El Evaluation Store, que está igual que el Feature Store en esa capa de gestión de la información y donde se diferencia esencialmente, que no es poco, del Feature Store, en que mientras que en el Feature Store estábamos hablando de los datos que íbamos a utilizar para construir los modelos o para aplicar los modelos, ¿vale? También los propios datasets que utilizamos para la inferencia. Cuando vamos a Evaluation Store estamos hablando, vale, ¿y qué está diciendo el modelo, no? ¿Cuál es la salida de ese modelo? Entonces, el Evaluation Store es un componente encargado de, en primer lugar, almacenar una traza centralizada de todas las inferencias que están haciendo nuestros modelos, ¿no? Y esto es algo que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta, ¿no? Se entiende que la exposición del modelo es el fin último, también su monitorización en cierta perspectiva, pero no que es necesario tener una centralización de todo lo que estamos diciendo con modelos de Machine Learning o inteligencia artificial. Y eso es una pérdida desde una perspectiva de gobierno. Entonces, en primer lugar, vamos a querer centralizar ese almacenamiento, ¿no? Esa capa donde podamos trazar todas las inferencias que vamos realizando. Y después vamos a querer hacer análisis sobre ello. Es decir, vamos a querer, vale, mi modelo está diciendo estas cosas, pero ¿qué significa? ¿Significa que está funcionando bien, que está funcionando mal? ¿Lo sé, no lo sé? ¿Puedo saberlo? ¿Por qué está haciendo estas decisiones? ¿No? Todo ese tipo de cuestiones que decíamos al final que eran objetivos últimos de establecer estas capas de gobierno para la IA. Entonces, ¿qué objetivos o retos tendríamos que cubrir para la implantación de un Evaluation Store? Pues, en primer lugar, establecer mecanismos e interfaces para poder integrar esas inferencias, ¿vale? Esto también es un aspecto muy técnico, en definitiva, pues que independientemente de cómo consuma o aplique yo esos modelos, pueda trazar sus inferencias, ¿vale? Desde una perspectiva técnica se podría analizar, pero no creo que sea especialmente interesante. Después vamos a tener que gestionar una cosa muy importante, que es la posible evolución de esquema, ¿vale? De la información. Es decir, si el Evaluation Store va a ser el lugar donde para cada modelo tracemos las inferencias y ese modelo puede evolucionar a lo largo del tiempo y puede evolucionar ya no solo en su lógica interna, sino también en los datos que espera, porque a lo mejor hemos hecho una evolución del desarrollo que de repente contempla nuevas variables, o algunas las cambia o algunas las quita, ¿no? Entonces vamos a tener que gestionar eso y cómo alineamos esto con el ground truth, es decir, cómo conseguimos alinear ese esquema con los conjuntos de datos utilizados para el entrenamiento de los modelos, ¿vale? Y esa es una problemática que tiene que abordar el Evaluation Store. Después vamos a necesitar mecanismos para establecer métricas de evaluación y esto es un punto muy interesante. No es algo que 100% tenga que ser así, pero creo que es muy deseable que consideremos el Evaluation Store como ese lugar que albergue la propia definición de la lógica que nos deriva en el cálculo de las métricas de evaluación para nuestros casos de uso. Porque de esta manera vamos a conseguir una nueva capacidad de gobierno, que pocas veces se ve en perspectiva, que es cómo calculo yo cómo de bueno es un modelo, ¿vale? No a nivel de caso de uso, no a nivel de modelo individual, sino a nivel general de la compañía. Establecer esas definiciones en sintonía además con cómo se construyen pues, las variables y las inferencias, que es lo que de alguna manera también nos está dando el Feature Store, ¿no? Entonces, creo que es un punto de vista también muy interesante, ¿no? El definir ese cálculo para luego utilizarlo desde varias partes de la arquitectura, como vamos a ver. Después, proporcionar mecanismos e interfaces para definir análisis, ¿vale? Es decir, una vez que tengamos almacenadas esas predicciones y tengamos también definida la lógica mediante la cual podemos calcular métricas, tener una manera de establecer análisis, los cuales son una confluencia de todo ello, es decir, son una confluencia de las predicciones que hemos almacenado, de definiciones de métricas y en base a eso pues vamos a querer hacer una selección de un conjunto de métricas
calcularlas sobre esas predicciones y a partir de ahí establecer lógicas absolutas o relativas en función, por ejemplo, de umbrales, ¿no? De decir, pues si esta métrica está por debajo de este valor, eso significa que hay un problema. O si esta métrica se ha derivado más de un tanto por ciento de lo que valía en el momento del entrenamiento, significa que hay un problema, ¿no? Vamos a necesitar ocuparnos de esa problemática, ¿no? Y por último, vamos a necesitar, igual que ocurría en Feature Store, implementar pipelines guiados por metadatos que sepan interpretar esa metainformación para calcular esas métricas, hacer esas evaluaciones, ¿vale? Y producir a partir de ello, pues, alertas o reportes que podamos consumir. ¿Qué beneficios tiene asociado este enfoque de Evaluation Store? Pues creo que además varios de ellos pues, se ven bastante claros, ¿no? Si analizamos esos objetivos, ¿no? En primer lugar, como yo decía, centralizar un sitio para almacenar inferencias, predicciones. Esto no es algo además que tenga que ser excepcionalmente complejo y creo que es algo muy beneficioso en general para las compañías. Después, por el propio diseño de este Evaluation Store, ¿no? Por cómo lo vamos a implantar a la hora de trazar de forma centralizada toda la inferencia que vamos haciendo, vamos a obtener ya la capacidad de establecer una traza y un linaje entre cada inferencia, con qué modelo y versión de ese modelo ha sido realizada. Y como vamos a ver después, desde la perspectiva de arquitectura funcional, eso ya nos empieza a dar, igual que veíamos antes, esa capacidad de hilar con otros componentes, con otros conceptos en una arquitectura global para poder ver el end-to-end finalmente y que todo tenga una coherencia global. Después, como yo decía, saltando a la parte de definición de métricas, conseguimos centralizar y homogeneizar cómo se definen esas métricas muestrales. Y esto abre una nueva dimensión de gobierno donde a la hora, incluso ya no solo de analizar o de evaluar un caso de uso, un modelo individual, sino que cuando queramos comparar modelos entre ellos, vamos a garantizar que si estamos comparando la misma métrica, esa métrica ha sido calculada en los dos casos de uso porque tenemos centralizada su definición. Lo cual, pues, desde una perspectiva de ciencia de datos, parece casi evidente, ¿no? Pero siempre puede haber algún tipo de error humano de aproximación que aquí estamos evitando directamente y que además es auditable, ¿vale? Podemos auditar cuál es la definición mediante la cual se ha calculado esa métrica. Después, podemos escalar de forma muy ágil con respecto a los procesos de monitorización, ¿no? Cuando veíamos la aproximación inicial de ingeniería, decíamos, vale, tú puedes llegar y como ingeniero de Machine Learning, como programador, como persona con ciertas habilidades, desarrollar un proceso que te monitorice un modelo, que haga actuaciones automáticas, que lance alertas, que reentrene el modelo, ¿vale? Pero de esta manera, eso no lo tienes que hacer ad hoc para cada caso de uso, sino que lo que consigues es que si te adaptas al diseño del Evaluation Store, te ciñes a las interfaces de consumo e integras tus procesos generales de Machine Learning con todos estos componentes, después esa monitorización te viene dada de alguna manera, ¿no? Cubriendo esas capas de metadatos. Y de esta forma, pues ya conseguimos una forma escalable de calcular esas métricas periódicamente sobre las predicciones realizadas, ya sea, como digo, de forma relativa o absoluta, y luego, pues, si es posible, compararlas con el ground truth o a lo mejor aplicar una serie de heurísticas para detectar, por ejemplo, el drift de la información. Y por último, pues establecer esas capas de observabilidad que garanticen una correcta metodología MLOps, ¿no? Muchas veces en MLOps se habla de temas como hacer un despliegue bajo un enfoque A/B, ¿no? O ese tipo de cuestiones. Aquí ya tenemos una herramienta que nos da soporte a eso y a que realmente podamos desplegar dos versiones de un mismo modelo, trazar sus inferencias. Vamos a saber en el Evaluation Store cada versión cada inferencia a qué versión se corresponde y podemos lanzar análisis de evaluación sobre cada uno de esos conjuntos de predicciones para finalmente poder comparar realmente, oye, este enfoque funciona mejor que este, vamos a elegir este, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones también se pueden aproximar de forma corporativa y general a través de lo que es un Evaluation Store. Y desde una perspectiva de arquitectura, pues vemos una foto como esta que ya para entenderla, para dibujarla, vemos que necesitamos pintar el Feature Store y necesitamos pintar el Model Store, porque como digo yo, al final tenemos todo ese, ¿no? Esa conexión general, que es lo que le da coherencia a estos bloques entre sí. Vamos a necesitar, a nivel conceptual, funcional de arquitectura, dos interfaces esencialmente por la parte de arriba para definir y consumir esas métricas, ¿no? Lo que yo decía antes, pues una manera de establecer métricas y para definir esos análisis de evaluación. Y luego por aquí una interfaz para registrar inferencias, ¿vale? Lo que decíamos hasta ahora. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener en primer lugar procesos de entrenamiento y validación de modelos, como veíamos antes cuando hablábamos del Model Store, que van a beber de esta definición de las métricas, las van a calcular y cuando almacenen el modelo en el Model Store van a almacenar esas métricas
que están de acuerdo a esa definición y aparte nos van a producir, evidentemente, ese modelo que después podamos consumir desde los procesos. Y vamos a tener procesos de inferencia, ¿no? Esos procesos de inferencia, conectándose con esta interfaz, nos van a dejar una traza de la inferencia, ¿vale? Hasta ahí, pues más o menos todo claro, dejamos una traza de la inferencia, podemos servir métricas. ¿Qué vamos a querer a partir de ahí? Como yo decía, la segunda perspectiva del Evaluation Store, que es realizar análisis sobre los datos. Entonces, a partir de esos análisis definidos, ¿no? Que tenemos una capa de metadatos, otra orquestación, igual que en el caso del Feature Store, ¿vale? Son componentes generales para interpretar esos metadatos bajo un enfoque DataOps, plantear un motor de análisis de evaluación que básicamente lo que hace es poner todo eso junto, ¿vale? Y llevar a cabo los análisis que necesitemos. ¿Qué es poner todo eso junto? Pues significa coger la partición de datos relativa a un conjunto de predicciones relativa a una versión específica de un modelo, ¿vale? Que es lo que queremos analizar, o una ventana de tiempos, o lo que tenga que ocupar en cada caso, ¿vale? Vamos a querer, si es posible, traernos las métricas, ¿no? Derivadas del momento del entrenamiento de ese modelo para después compararlas y vamos a querer, si es posible, traernos incluso los datos utilizados para el entrenamiento de ese modelo porque a lo mejor pues, queremos comparar si las distribuciones de datos han cambiado o cualquier otro aspecto que nos pueda dar información de cómo se está comportando ese modelo. Y con todo eso junto, o parcialmente, según cuál sea el caso y lo que se pueda aplicar, vamos a hacer procesamientos que una vez que tenemos esa información realmente son bastante sencillos y nos vamos a producir una serie de alertas y reportes que ya desde esta perspectiva y bajo este enfoque funcional puede escalar a que todos los casos de uso tengan estas capacidades siempre y cuando se adhieran pues, a estas interfaces, evidentemente, igual que en los puntos anteriores de Feature Store y Evaluation Store. ¿Vale? Entonces, esa sería un poco una visión general de lo que vendría a ser estos grandes componentes, ¿vale? Que, como digo, pues nos dan esas capacidades a la hora de trazar, a la hora de gobernar, a la hora de tener esa observabilidad general de la inteligencia artificial, que al final va dirigida a pues, generar una capa de explicabilidad, ¿no? Como os decía, no voy a entrar en mucho detalle, pero a la hora de implantar estas cosas tenemos que pensar, vale, pero ¿cómo lo hago, no? Y a la hora de hacerlo hay varias opciones. Podemos entender que es algo que nos queremos construir nosotros, podemos entender que es algo que a lo mejor queremos utilizar un producto o integrar una serie de productos, pero yo creo que es importante y no es tan importante los conceptos o entidades específicas, bueno, sí es importante, pero creo que no ocupa lugar, ¿no? Hacer un análisis pormenorizado, pero sí es importante entender que yo creo que antes de elegir la tecnología o antes de elegir cuál es la aproximación, hay que estudiarlo, hay que estudiar a ese nivel teórico qué es lo que vamos a requerir nosotros y qué elementos intervienen en esos requisitos para conseguirlos, ¿no? Fijaros aquí, por ejemplo, esta visión, ¿no? que supongo que ni siquiera podréis ver especialmente bien, ahora voy a hacer un foco rápido en cada una de las partes, pero básicamente aquí a nivel metodológico lo que hemos pretendido es definir todas esas entidades y relaciones que intervienen en cada una de esas capas de Feature Store, Model Store y Evaluation Store para terminar de conformar una cuarta capa que llamamos la capa de explicabilidad o incluso podemos ponernos exquisitos y llamarlo Explainability Store o algo así, pero que en definitiva viene a ser esa unión que os decía yo antes. Tenemos capacidades de entender el dato que estamos utilizando para los algoritmos, tenemos capacidades de entender en qué contextos han generado los modelos, tenemos capacidades de saber cómo se está comportando a nivel estadístico esos modelos una vez que están siendo consumidos y queremos poner todo eso en una perspectiva común que nos permita el entender ya incluso en términos de negocio, lo que está pasando con estas soluciones, ¿no? Entonces, para eso, como digo, pues se establecen esos dominios, 3 dominios iniciales a nivel de entidades, a nivel de sus relaciones, para poder llegar a ese cuarto dominio. No voy a entrar al ultra detalle de todo, pero por ejemplo, pues aquí vemos en el dominio del Feature Store, donde trabajamos con las entidades que ya se derivan de algunos de los conceptos que hemos hablado, dominios de datos que contienen conjuntos de variables, que contienen definiciones de variables, ¿vale? Esas definiciones de variables son las que utilizaremos después para procesar las variables y luego además, pues a una definición de variable, pues a lo mejor queremos aplicarle checks de data quality, por ejemplo, y luego vamos a utilizar esas variables para componer datasets, ¿vale? Y esos datasets también pueden ser fruto o objeto de análisis para ya no solo data quality, sino también perfilado de datos. Por ejemplo, para analizar cuando una cierta distribución, que no es que implique una
problemática a nivel de calidad del dato, pero a lo mejor desde una perspectiva de un caso de uso específico sí que es un problema porque implica que a lo mejor nuestro enfoque algorítmico pues ya no es correcto, ¿no? Todo esto a un nivel lógico, ¿vale? Un nivel de definición y después vamos a tener que materializarlo, ¿no? Esos procesos de materialización que veíamos antes a nivel de arquitectura funcional en el Feature Store, pues nos van a producir snapshots de esos feature sets y luego nos van a producir mediante esas capas idealmente lógicas, ¿no? Pero que también pueden ser materializadas, de los datasets que finalmente consumiríamos desde los distintos procesos, algoritmos o lo que necesitemos. Y es sobre estos casos materializados donde ya podemos hacer análisis de data quality o de perfilado para producir a lo mejor pues unas ciertas alertas que, como yo decía antes, son esas alertas que nos van a permitir ser proactivos a la hora de notificar a los distintos casos de uso de problemáticas asociadas al dato origen que puedan estar sufriendo, pero que no es responsabilidad de ellos desde una perspectiva de tener que mantener ese dato, que es uno de esos desacoples importantes que decíamos. A nivel de Model Store es más sencillo, ¿vale? Aquí lo importante sobre todo es entender que dentro de ese Model Store tengamos que trabajar con un concepto como el de Model Sets, como yo decía antes, para poder garantizar que podamos establecer agrupaciones lógicas de modelo cuando un caso de uso así nos lo implique, que estos Model Sets van a contener modelos y que cada modelo contiene versiones de ese modelo. Y de ese modelo se deriva, de esa versión de un modelo se derivan estrella todos aquellos conceptos que ya hemos hablado y hemos tratado y que hay que trazar con respecto a un modelo, ¿no? Pues todo el metadato asociado a la ejecución en la que se ha generado, sus etiquetados, sus hiperparámetros, las métricas de validación y demás, ¿no? Todo esto, además, como decíamos antes, pues nutrido desde la perspectiva de que esas métricas las definamos en un Evaluation Store. Y luego, justamente, yendo a ese Evaluation Store, pues vemos nuevamente que las entidades reflejadas aquí son un poco las que hemos tratado, ¿no? Es decir, pues tenemos un ámbito en relación con los sets de predicción, ¿no? Con cómo vamos a almacenar esas predicciones. Tenemos un ámbito relativo a las métricas, cómo vamos a definir las métricas, y luego tenemos los análisis de evaluación, ¿vale? Que luego se pueden especializar en análisis de rendimiento o análisis de inferencia, dependiendo o no si contamos con el ground truth para hacer ese tipo de comparativas, que evidentemente se van a nutrir de las definiciones de las métricas y que luego se van a aplicar una serie de umbrales, como yo decía antes, que al final es esos checks que le queremos aplicar a las métricas que calculamos en función de la predicción almacenada y el ground truth o algún tipo de valor y en base a eso generar alertas de evaluación. ¿Para qué? Como yo decía, llegar a esta foto final, llegar a una foto final donde podemos establecer una capa de explicabilidad que bebiendo de todo eso, bebiendo de esas explicaciones alrededor de las predicciones, esos prediction sets, los modelos que han producido esas predicciones y todo esto, llegamos a un punto en el cual podamos generar reportes, ¿vale? Compliance report, que llamamos aquí, que después podamos especializar con respecto a un model overview, ¿no? Una versión general del modelo, una versión general de los datos que hemos utilizado para generar el modelo o qué está ocurriendo con las predicciones, que lo que haga sea de alguna manera pues beber de todos estos conceptos, de los otros elementos, ¿vale? Del Model Store que nos proporciona el modelo o de las predicciones para aplicarle enfoques algorítmicos, por ejemplo, para detectar el impacto de variables y todo eso, como tenemos una trazabilidad de esas variables hasta el Feature Store y en el Feature Store tenemos almacenado por nuestro enfoque de Data Governance cuál es la definición de esas variables, podemos decir, este modelo en producción, a través de un Prediction Explanation, está degradándose y estamos obteniendo unas predicciones un 20% peor. Y esto está ocurriendo por este impacto de variables que podemos determinar con un Model Explanation y esas variables significan esto, lo cual se puede derivar en un análisis donde determinemos, pues, o es el modelo que ya nos adapta bien al contexto actual, o el contexto actual ha cambiado de una manera significativa que tengamos que reanalizar, o a lo mejor hay un problema de calidad del dato, o a lo mejor, pues, simplemente el caso de uso ya no es válido y lo que tenemos que hacer es una nueva implantación. En definitiva, como yo os decía, llegar a un punto de explicabilidad total de la IA a través de un enfoque corporativo de plataformas generales para el gobierno, la trazabilidad y la observabilidad de la IA. Y luego, para terminar, pues simplemente una pequeña pincelada, como decía, a nivel de tecnologías. Evidentemente, este es un nicho, ¿no?, de negocio que está surgiendo. Hay muchos vendors, ¿no?, que están tratando de aplicar y de proporcionar este tipo de capacidades bajo perspectiva cloud, SaaS, gestionada, autohospedado, open source, ¿no? Hay muchos enfoques distintos, pero bueno, simplemente por obtener unos
pequeños insights alrededor de esto, ¿no? Con respecto a Feature Store, pues la mayoría de vendors se están centrando únicamente en capacidades de almacenar y servir esas variables y no tanto de todo aquello que hemos hablado en la taxonomía o que hemos hablado en los requerimientos o las definiciones, como por ejemplo tener una manera de especificar mediante metadatos variables, generar esas variables automáticamente o hacer análisis sobre las variables. Se están centrando más en la capa de almacenar y servicio y no tanto en todo lo que involucra alrededor, que lo delegan a servicios externos. ¿Es esto una mala aproximación? No tiene por qué, sino que simplemente es entender que a nivel corporativo podemos apoyarnos en este tipo de componentes, pero por encima, para tener una perspectiva de Feature Store global, vamos a tener que hacer otro tipo de cosas. A nivel de Model Store, yo creo que el insight más importante es, en primer lugar, que algunas o muchas de estas plataformas, aparte de registrar, ¿no? De tener ese catálogo de modelos, que evidentemente es algo que cubren todas, están tratando de proporcionar algunas otras capacidades, por ejemplo, para la puesta en servicio del modelo o incluso que lo entrenes dentro de la propia plataforma, ¿no? Tratar un poco de extender su ámbito, evidentemente, en la búsqueda de nuevo negocio a otras partes de la solución, pero bueno, sí que creo que es una parte más fácil de cubrir, ¿no? Ese catálogo de modelos, lo cual también, por otro lado, puede implicar que una posible opción también igualmente viable sea implantarlo y desarrollarlo nosotros. Y luego a nivel de Evaluation Store es un ámbito que está un poco más inmaduro, ¿no? Sí que está surgiendo algunos productos alrededor de ellos, productos que básicamente pues, te dan esas interfaces para almacenar ahí sus predicciones, te piden en buena medida muchas veces que también les almacenes ahí el ground truth, ¿vale? Algunas tienen capacidades de conectividad hacia orígenes de datos, pero muchas veces tiene que estar todo el dato allí de antemano, lo cual pues, puede a lo mejor tener implicaciones que dificulten o directamente hagan que no sea viable en según qué corporaciones su implantación. Pero bueno, en definitiva, almacenar allí toda esa información para proceder a hacer análisis, ¿no? Sobre ella, como pueda ser el propio Drift, que es sobre todo la aproximación inicial que tiene este tipo de servicios, muy orientado, ¿no? A esas heurísticas para tratar de detectar cuándo se pueda estar degradando un modelo. Como vemos, es una aproximación válida, pero yo creo que hay muchas cosas que no cubre, como por ejemplo hacer análisis más concretos. Nuevamente, no es que no sirvan este tipo de plataformas, es que a lo mejor hay que construir algo por encima de este tipo de plataformas para tener una visión general y completa de Evaluation Store. Y ya por último, simplemente más allá de estos tres grandes bloques, hay luego otra serie de elementos o de componentes que también nos pueden aportar y ayudar a ampliar nuestro grado de gobierno y de entendimiento de la IA, ¿no? Por ejemplo, la compañía H2O pues da una definición de lo que llama Machine Learning admisible, que lo define como aquel que es eficiente, justo e interpretable, es decir, el que lo producimos con los recursos necesarios, ni más ni menos, ¿no? Lo cual es muy relevante en según qué tipos de casos de uso, pues no sé, deep learning, este tipo de cosas que a veces incluso tienen un consumo energético que no es despreciable, que es justo, ¿no? Que no está sujeto a sesgos, tanto desde una perspectiva regulatoria como incluso ética, y que es interpretable porque lo podemos entender. Y entonces aquí se derivan una serie de verticales alrededor de tecnologías ya más concretas, por ejemplo, pues para cubrir esas partes más de explicabilidad de los modelos desde unos términos algorítmicos, pero que la explicabilidad real vendrá cuando lo hilemos con toda esa arquitectura previa que hemos ido viendo, del fairness, ¿no? De cómo de justo o cómo de sujeto a sesgo están las soluciones, incluso la utilización de datos sintéticos, ¿no? Que es una aproximación que se está utilizando mucho para garantizar pues, la seguridad del dato, la ley de protección de datos y poder hacer experimentación sin que esto impacte a la calidad de la solución final, pero sin utilizar dato real. Temas de documentación de modelos, ¿no? Google está trabajando con su concepto de model cards, que está teniendo bastante éxito en el sentido, y al final es algo conceptualmente muy sencillo, pero de poder catalogar esos modelos, esos casos de uso de manera eficiente, o luego incluso desde una perspectiva de seguridad y de garantizar la anonimización del dato, trabajar con enfoques de computación multipartita, federated learning, ¿no? Que viene a decir básicamente que la obtención y la aplicación de esos modelos la hacemos de manera distribuida en el edge y así conseguimos que no haya una centralización del dato y que realmente nadie, ni proveedor ni usuario, tiene una visión que le permita entender más allá de lo que debería entender según la regulación y la ética. ¿Vale? Y bueno, pues eso era un poco todo lo que queríamos ver en la sesión de hoy. Espero que os haya parecido interesante y ahora si os parece, pues dejamos un poco de tiempo para preguntas si hay alguna. Muy bien, muchas gracias Jesús por tu presentación. Ha sido muy interesante. Pues vamos a pasar ahora a responder las preguntas que tengáis los asistentes.
Tenemos una pregunta de Giuseppe Jesús Bravo que dice, ¿el iStore también podría aplicarse para otros campos de la inteligencia artificial que no solo sean Machine Learning? Por ejemplo, Planning, Reasoning, o sin ir muy lejos dentro de Machine Learning, ¿podría funcionar con modelos de Reinforcement Learning? Gracias. Bueno, yo creo que sí, es decir, claro, como siempre es un poco cuestión de definición, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre Machine Learning e IA, ¿no? Ya en sí mismo no es una cuestión que esté claramente resuelta, yo creo, en casi ningún sitio, ¿no? Yo creo que habitualmente se suele entender la inteligencia artificial como una composición de sistemas de Machine Learning con un propósito más amplio, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, ¿podemos hacer uso de este tipo de stores en ese ámbito de soluciones? No es que tengamos, sino que va a ser casi más provechoso. Al final, cuanto más complejos sean los sistemas que construyamos, más vamos a necesitar, ¿no? Atenernos a los principios básicos del diseño de sistemas y del diseño software e ir, ¿no?, a ese concepto general que es vamos a conseguir alta cohesión y bajo acoplamiento, ¿no? Y para conseguir alta cohesión y bajo acoplamiento tenemos que subdividir la problemática y en un sistema de IA que está compuesto de muchos sistemas de Machine Learning, que está compuesto de muchos modelos, cada uno con distintos datos, cada uno con un ciclo de vida diferente, con una responsabilidad diferente, va a ser aún más esencial establecer estas capas de gobierno para que al final esa composición de sistemas sea lo más efectiva posible y no nos lleve a una deriva donde llegue un punto que sea inmantenible, ¿no? Ya no solo digo entender o no entender qué está pasando con esos sistemas, sino que sea imposible mantenerlos. Y yo creo que las aproximaciones algorítmicas, ¿no?, como decía, pues Reinforcement Learning, este tipo de cosas, no creo que marque mucha diferencia a la hora de si se puede o no se puede hacer una aplicación de estos stores. Sí que es cierto que cuando bajas a tierra y quieres diseñar, por ejemplo, un Evaluation Store, según el ámbito de problemas, de repente te aparecen, ¿no?, cuestiones o cosas que tienes que resolver que no están a lo mejor en esa visión general que estaba dando yo o que te imponen decisiones de diseño que de repente te complican mucho esa taxonomía o esas entidades. Eso es una realidad, ¿no? Cuando queremos ir más allá del caso típico de vamos a hacer todo esto que hemos visto para problemas de Machine Learning supervisado, clásicos, entrenamiento, validación, predicción, ¿no? Cosas mucho más sencillitas. Se nos empieza a complicar todo mucho realmente. Por eso, como decía yo al principio, la aproximación inicial de ingeniería por caso de uso no es que no sea válida, de hecho es la más efectiva en un inicio. El tema es cuando esto lo queramos hacer a escala y lo queramos hacer para un gran número de casos de uso de modelos desde una perspectiva de gobierno corporativo. No son evidentemente soluciones de ámbito propio, ¿no? De yo soy una persona que estoy en mi casa, que hago Machine Learning, que quiero construir soluciones, que quiero hacer una prueba de concepto. No tiene sentido este tipo de implantaciones corporativas transversales. Sí que tiene sentido apoyarte en ciertas herramientas de trazabilidad, de ayuda a la experimentación, pero no hacer este tipo de implantaciones para una cuestión a lo mejor más específica de un ámbito, ¿no?, más recogido que las necesidades de una plataforma y de alguien que es el encargado de gobernar esa plataforma y lo que ocurre en la compañía con respecto al uso de la IA. Muy bien, muchas gracias, Jesús. Tenemos una última pregunta. ¿Puede una empresa que no sea una gran corporación sacar provecho de estos almacenes como el Feature Store o el Evaluation Store? Pues yo creo que un poco al hilo de lo que decía, es algo a evaluar, ¿no? Yo creo que hay un punto de ruptura que no será seguramente fácil de determinar, a partir del cual tiene sentido o no tiene sentido, o tiene sentido a lo mejor acotado, ¿no? No creo que cualquier sitio tenga lugar hacer una implantación de este tipo de componentes con el coste que ello implica sin hacer un pensamiento de, oye, cuánta ciencia de datos estoy haciendo, cuánta vengo haciendo, qué problemáticas estoy teniendo, cuál es mi roadmap, ¿no?, que tengo por delante, qué quiero conseguir en los próximos 1, 3, 5 años con respecto a la IA y en función de eso tomar la decisión. Es decir, la respuesta es depende y es una cuestión que hay que analizar en función de la visión estratégica que haya con respecto al uso de la IA en la compañía y con respecto a las problemáticas que hayan. De hecho, a nivel técnico, implantar cada uno de estos bloques o cada una de estas soluciones se puede aterrizar con una u otras tecnologías o con una u otras aproximaciones de formas muy diferentes, simplemente condicionado por la tipología, ¿no?, de usuarios que vayan a estar sujetos al uso de todo esto. Entonces, bueno, es una cuestión que hay que analizar en cada caso concreto de compañías.
Muy bien, pues no tenemos más preguntas, así que damos por terminada la masterclass. La próxima semana compartiremos el vídeo de la sesión en la web del SIDAI y os lo enviaremos también a los asistentes. También deciros que al acabar la sesión os aparecerá una breve encuesta que os agradeceremos si la podéis rellenar. Así conocemos vuestra opinión y podremos seguir mejorando. Y bueno, pues muchas gracias a todos por vuestra asistencia y nos volvemos a ver de nuevo en septiembre con más masterclasses. Buen verano.